Este 1 de enero se ha cumplido el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto, candidato del PRI, que ganó las elecciones hace más de un año, lógicamente. Peña Nieto llegaba más bien con pocas expectativas, algunos lo veían como un hombre intelectualmente endeble, como un hombre flojo, otros pensaban que iba a volver a instaurar una especie de gobierno del PRI, como en aquellos 71 años que gobernó ese partido México, pero cuando llegó al poder sorprendió, con una gran coalición entre los tres grandes partidos políticos en México llamado el Pacto por México, y además propuso una agenda bastante ambiciosa de reformas, y se han aprobado algunas. Por ejemplo, la educativa. Entonces va a haber un examen mucho más minucioso a los profesores que dictan clases en México. Por ejemplo, ha avanzado mucho en la reforma de las telecomunicaciones, donde va a haber inversión extranjera, no solo en la telefonía celular, sino en canales de televisión. Está también la reforma fiscal, que está aprobada, y ha puesto en marcha una reforma bancaria que está en trámite, y la reforma energética está prácticamente ultimada, y los detalles están prácticamente definidos en su totalidad. Y ya el petróleo, aunque el petróleo seguirá siendo mexicano, puede haber inversión extranjera, algo impensable en México desde el año 1938, en algunos contratos relacionados con el asunto energético en su país. De 1 a 10, ¿qué calificación le pondría usted a un hombre como Enrique Peña Nieto como presidente? Aun cuando hay que decir que uno de los partidos de izquierda se fue del Pacto por México. ¿Y por qué le daría esa calificación? En mi opinión sería un 6 o un 6.5, en particular porque el gran tema grave que afecta, que a pesar de esta ambiciosa agenda de reformas, es que la economía creció a menos de 1%. Esa es la peor noticia durante el primer año del presidente Peña Nieto. Eso afecta a todos los mexicanos, y aun cuando algunas de las reformas tienen temas realmente esperanzadores y quizá transformativas, como por ejemplo la energética, la economía es un problema gravísimo para las finanzas públicas y para la vida diaria, ¿no? Pepe. Bueno, probablemente yo no voy a ser tan pesimista como Pepe, porque justamente yo creo que, primero que nada, fue un hecho revolucionario en México, ¿no? Que padecíamos un periodo crónico de falta de acuerdos políticos, ¿no? Que lo que parecían fuerzas que siempre jalaban para direcciones contrapuestas pudieran unificarse en este llamado Pacto por México, ¿no? Para quienes dudaban de la habilidad política del joven presidente, bueno, demostró que fue capaz, ¿no? Trabajando de alguna manera desde que fue electo hasta el momento de su toma de posesión, porque hay que recordar que el Pacto por México se anunció un día después de asumir la presidencia. Fue capaz de conjuntar especialmente a la izquierda mexicana, ¿no? Que siempre ha mantenido posiciones un poco distantes del gobierno, para crear esta ambiciosa agenda de reformas que, no lo digo yo, lo dicen muchos organismos internacionales, justamente sentaría las bases para impulsar un crecimiento económico que, coincido con Pepe, ha sido anémico, pero no necesariamente solamente vinculado a la actividad o el desempeño económico de México. Recientemente el Fondo Monetario Internacional endosó a México y a la política macroeconómica por considerar que hicieron el trabajo correcto, la tarea económica fundamental para justamente impulsarlo. Claro, estas reformas no van a tener un impacto inmediato, se calcula que van a tener un impacto en el mediano plazo, y obviamente esto va a implicar un cambio en el crecimiento económico y, lo más importante, generar la prosperidad para todos los mexicanos. Pero me parece que en términos de la dirección que se está siguiendo, si bien podemos no coincidir en quizá la celeridad con que Pepe quisiera ver los cambios y todos los mexicanos quisiéramos verlos, creo que el camino está apuntando en una dirección de reformas que son impensables o que hubieran sido impensables hace apenas un año. Desde la comodidad de no ser mexicana, yo le pondría un 6. Es un presidente que superó expectativas, que rompió la historia regresando al partido del PRI al poder, y la velocidad con la que ha presentado las reformas realmente ha sido asombrosa. La calificación se le baja en mi opinión por dos cosas. Primero, porque el tema de la violencia en México no cede y no hay tregua, y todas las semanas en los periódicos aparecen noticias muy tristes de muertos y decapitados y de situaciones muy complicadas que indican que eso es un tema que no ha solucionado, o que no va en camino por lo menos a una solución rápida, tan rápida como las otras reformas. Y lo segundo es porque si tengo la duda, y eso quizás el año entrante, cuando hagamos el programa sobre México, lo podamos evaluar con más profundidad, es por tratarlas de hacer muy rápido, ¿no saldrían aguadas algunas de esas reformas? Es decir, algunas por tratar de complacer a esta coalición quizás no tendrán el impacto, pero es una calificación a futuro.
¿Salieron descafeinadas las reformas, A mí tibias? me llama la atención que Pepe no se atreva a decir un número de calificación concreto, ¿no? Pero yo sí diría que una reforma tibia es la política, en particular porque a pesar que se permite el tema de la reelección, que es un tema que para la continuidad de muchos legisladores es importante, para pensar en temas a futuro y no en las cuestiones inmediatas es crucial. Siguen teniendo los partidos mucho control sobre quién puede ser reelecto. No se puede ser reelecto sin el aval de un partido y eso no elimina las trabas que en muchos momentos han detenido el progreso en México, que son los partidos políticos. También la violencia, los homicidios, si bien se disminuyeron, siguen estando arriba de 13,000 al año, entonces eso tampoco estamos hablando de un cambio drástico. También la propia reforma fiscal aumenta el gasto público, muchos se han quejado que también se intentó aumentar el déficit, se ha apartado un poco de la ortodoxia y ahí podemos tener diferencias porque también hay mucha gente que criticaba la ortodoxia. ¿Cuál es la reforma más importante? Todas suenan muy importantes, pero ¿cuál es la reforma más importante de Peña Nieto? Yo creo que la reforma transformativa del país es la reforma energética. Yo creo que al PRI y al gobierno le importaba muchísimo que saliera lo más pronto posible para que tuviera un impacto en la economía que no se va a ver sino hasta 2015, pero lo más pronto y salvar lo que ha sido un crecimiento anémico. Yo haría dos puntos nada más, simplemente, Juan Carlos, de lo que comentó Muni. Yo no necesariamente creo que las reformas han salido descafeinadas, por el contrario. Si recordamos la propuesta original de reforma energética de agosto, no incluía la misma amplitud de metas que tiene la reforma energética que fue aprobada por la Cámara de Diputados y por el Senado. Solamente hablaba de contratos de compartición de ganancias. Ahora estamos hablando de una plataforma de reforma energética muchísimo más amplia con la reforma de 3 artículos constitucionales. Se está hablando de proyectos en exploración, en perforación, se está hablando de licencias o de combinaciones de ambos, se está hablando de la llegada de capital privado que puede mantener relaciones laborales fuera del sindicato, se está sacando al sindicato de petróleos mexicanos fuera del Consejo de Administración. Entonces, en ese sentido me parece que por lo menos la reforma energética no está descafeinada. En el tema Pepe, es un triunfo del PAN, no del presidente. Es un triunfo de una concertación. En la energética, la propuesta del presidente era mucho más tímida y no hubiera salido si el PAN no hubiera incorporado los cambios Pepe, necesarios. No sé cuál fue la táctica que siguieron. Probablemente fue una combinación de elementos, porque justamente de no haber habido un consenso de las dos fuerzas no se hubiera logrado. En el tema de la violencia yo coincido que obviamente las cifras son más que las que quisiera que hubieran. Cualquier persona que vive en México puede estar preocupada por la inseguridad. Lo que estamos viendo es que, por ejemplo, en este momento ya no estamos hablando, cuando estábamos hablando del último año del gobierno del presidente Calderón, de la posibilidad de México como un estado fallido. ¿Cuántos años le demoró a Colombia salir del atolladero en el que estaba con todo el crimen organizado? Siento igual, que coincido en que probablemente los números deberían de estar mejor. Ojalá, creo que todo el mundo de la ciudad mexicana quisiera que estuviera mejor, pero nuevamente yo creo que el camino está avanzando en la dirección correcta. Pero usted está de acuerdo en que la reforma más importante de las que ha hecho Peña Nieto es la energética. Absolutamente. Lo más impresionante también es la estrategia, algo muy llamativo es la estrategia política que ha seguido Peña Nieto y el orden en que ha presentado las propuestas de reforma. Y es que guardó la más difícil de última porque quizás sabía o temía que esa era la reforma que iba a romper el pacto. Y el pacto por México se rompió o se suspendió por cuenta de las diferencias con respecto a la reforma energética. Entonces fue muy hábil al pasar, enfrentándose al Bester Gordillo para la reforma educativa, a adelantar otras reformas difíciles como la de telecomunicaciones, los tres partidos juntos, y pensaba quizás que ya el costo de perder al PRD en la última reforma pues no era tan alto. Y coincido con Muni muy rápidamente porque la disciplina que ha mostrado el PRI, particularmente para la aprobación de la reforma energética, es altamente asombroso para aquellos que dicen que la maquinaria del PRI ya no funcionaba. Ahí está, en menos de 3 días se aprobó una reforma energética en los congresos estatales, eso no se había visto antes y eso habla de una disciplina que viene desde arriba. El gobierno mexicano, creo que fue el 18 de marzo de 1938, echó por tierra los contratos de exploración de petróleo que tenían con las multinacionales, por ejemplo con lo que es hoy la British Petroleum, cosa que entre otros produjo como efecto la ruptura de relaciones diplomáticas entre el Reino Unido y México. ¿Ustedes alguna vez en sus vidas pensaron
que eso iba a cambiar, que esa política instaurada por Lázaro Cárdenas en el 38 iba a cambiar y que iba a haber una reforma como esta. A mí eso es lo que más me ha llamado la atención como mexicano. Yo me esperaba mucha más resistencia en las calles, pero los mítines, las marchas que ha habido, me han llamado por la falta de convocatoria que han tenido por parte del grupo particularmente llamado Morena, el partido que dirige Andrés Manuel López Obrador. Él está enfermo, pero las personas alrededor de él y también el propio Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del presidente en aquella época, Lázaro Cárdenas, no han logrado convocar a una mayoría de la población. Se dice que más del 70% de las personas, según una encuesta de ayer, están de acuerdo con la inversión privada. Lo más sorprendente de la reforma energética es que haya sido impulsada por el PRI, porque como sabemos en México el tema del nacionalismo mexicano es sumamente preponderante, muy influyente, y dentro del PRI ha habido por muchas décadas corrientes nacionalistas. Hay que recordar, por ejemplo, que en la negociación del TLC con México, Estados Unidos y Canadá, Estados Unidos sacó el tema del petróleo, México sacó el tema de la migración de personas y Canadá el de las industrias culturales. El tema del petróleo fue hace 20 años precisamente absolutamente intocable para un gobierno del PRI. Ahora fue el PRI el que presentó la propuesta. Pero también solo podía haber ocurrido con un PRI en la presidencia. El PAN lo quería desde el sexenio pasado. Lo impresionante es que el 54% de los mexicanos todavía se oponen al ingreso del capital privado a su industria petrolera.